En este capítulo vamos a estudiar las funciones inyectivas, epiyectivas, biyectivas y las funciones inversas. Primero vamos a estudiar las funciones inyectivas. Las funciones inyectivas se caracterizan porque a elementos distintos del conjunto de partida, o sea, las x, le corresponden imágenes distintas. O sea, si tengo x distintos, las imágenes tienen que ser distintas. Por ejemplo, acá tenemos que todos los elementos del conjunto de partida A tienen imágenes distintas. No hay elementos que tengan la misma imagen. Esta es una función inyectiva. Mientras que acá, el menos 2 y el 5 tienen la misma imagen 7. Como ellos dos tienen la misma imagen 7, no es inyectiva, porque tengo elementos distintos del dominio que tienen la misma imagen. Vamos a ver ahora las funciones epiyectivas. Una función epiyectiva, como lo puedes ver acá, se caracteriza porque el recorrido coincide con el conjunto de llegada. Es decir, todos los elementos del conjunto B tienen preimagen. No queda ningún elemento de B que no tenga preimagen. Acá tenemos que el 6 no tiene preimagen. Esto no es una función epiyectiva. Siempre para que sea epiyectiva, el conjunto B, o sea, el conjunto de llegada, tiene que coincidir con el recorrido. Una función que es inyectiva y epiyectiva a la vez se llama una función biyectiva. Una función biyectiva entonces cumple las dos cosas, es inyectiva y epiyectiva. Por ejemplo acá, esta es inyectiva porque los elementos distintos, si tomo un par de elementos de X, tienen imágenes distintas. No hay dos X que tengan la misma imagen, esto es inyectiva. Y es epiyectiva porque no hay ningún elemento de B que no tenga preimagen. Todos los elementos de B tienen preimagen. O sea, eso es una función biyectiva. Cuando tú tienes una función biyectiva, vamos a ver que tiene una inversa. O sea, la inversa también es función. Aquí tenemos la gráfica de la función x a la cuarta más 3. Si tomamos como dominio todos los reales, fíjate que no es inyectiva, puesto que hay elementos de x que tendrían la misma imagen. O sea, si yo trazo una línea paralela al eje x, te darás cuenta que corta en más de un punto. Eso va a significar que hay x que tienen la misma imagen. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Si tomáramos, por ejemplo, los positivos solamente como dominio, supongamos los positivos, ahí sería inyectiva, porque al trazar líneas paralelas al eje x, cada línea la cortaría en un solo punto. Por lo tanto, es inyectiva. Si tomara, por ejemplo, como dominio del menos 1 al infinito, no es inyectiva, porque habría sectores en el que al trazar líneas paralelas la corta en más de un punto. Y si la corta en más de un puntos, significa que hay x que tienen la misma imagen. O sea, va a ser inyectiva dependiendo qué dominio estés tomando. Si tomo como dominio menos 2 infinito, tampoco sería inyectiva, porque hay sectores donde las líneas paralelas al eje x la cortan en más de un punto. Pero si tomo, por ejemplo, como dominio del 1 al infinito, ahí sí, no hay problema porque las líneas las cortarían en un solo punto. Analicemos la inyectividad y epiyectividad de esta función. Esta función recuerda que corresponde a una gráfica de una parábola en la cual se ha tomado y igual x cuadrado, se ha corrido 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Por lo tanto, el gráfico es así. Si yo tomara, por ejemplo, esta función de los reales
al conjunto, en este caso, las imágenes que van de 2 a infinito. Las imágenes en este caso van del 2 a infinito. Esta función definida de esta forma no es inyectiva, porque si yo trazo líneas paralelas al eje X, cada línea va a cortar en más de un punto. Bueno, basta que una línea la corte en más de un punto para que no sea inyectiva. O sea, esta función definida así no es inyectiva. Pero sí es epiyectiva, porque el conjunto de las imágenes, o sea, el recorrido, va de 2 a infinito y coincide con este conjunto B. Y si el conjunto de las imágenes coincide con el conjunto de llegada, sería epiyectiva. O sea, esta función definida así no es inyectiva, pero sí es epiyectiva. Ahora, si tomara las x del 1 al infinito, a los reales, por ejemplo. Fíjate que del 1 al infinito es inyectiva, porque si yo trazo líneas paralelas, la va a cortar en un solo punto. Sin embargo, no es epiyectiva, porque las imágenes van del 2 al infinito, que no coincide con este conjunto de llegada. Este conjunto R es mucho más grande. Por lo tanto, no coincide el conjunto de las imágenes que van del 2 al infinito con este conjunto de llegada. Por lo tanto, no es epiyectiva, pero sí es inyectiva. Y si la defino, por ejemplo, del 1 al infinito al 2 al infinito, esta función del 1 al infinito es inyectiva. Y del 2 al infinito como conjunto de llegada coincide con el conjunto de las imágenes. Por lo tanto, es inyectiva y epiyectiva. Eso se llama biyectiva. Entonces, esta función definida de este A y este B es inyectiva y epiyectiva, por lo tanto, biyectiva. Vamos a obtener ahora la inversa de una función. Supongamos que tengo la función x al cubo más 2 y quiero calcular su inversa. Entonces yo lo hago así. A este le llamo y, que es la imagen. Despejo la x, le resto 2 a ambos lados. Saco raíz cúbica para despejar la x. Y después que despejo la x, cambio la x por y la y por x. Y así obtengo la inversa. O sea, esta es la inversa de esta función. Si lo miramos gráficamente, x al cubo más 2 está aquí en amarillo y x al cubo menos 2 está en azul. Las gráficas siempre deberían resultar simétricas con respecto a la recta y igual a x. Siempre va a ocurrir eso, que la gráfica de la función f y de la función f a la menos 1, la inversa, van a ser simétricas respecto a la recta y igual a x. O sea, si reflejo un gráfico con respecto igual a y igual a x, quedamos en la inversa o recíprocamente. Si tengo la función 3x más 2, ya vimos que esta era una función afín, o sea, una recta que no pasa por el origen. 3x más 2 tiene pendiente 3, o sea, va hacia arriba, y corta el eje y en el 2. Si saco la inversa, a este le llamo y, despejo la x, divido por 3, ahora cambio la y por x, la x por y, y esta sería la inversa. O sea, la inversa de la función sería 1/3 de x menos 2/3. O sea, sería un gráfico de una recta con pendiente 1/3, o sea, con pendiente menor que esta, y corta el eje y en menos 2/3. Si las graficamos ambas, deberían ser simétricas con respecto a la recta y igual a x. En este ejemplo vamos a sacar la inversa de una función, pero que tiene restricciones. Aquí tengo la función x²
pero está restringida para un x mayor o igual que 0. Porque si tomáramos x cuadrado completo, esto no es inyectiva. Y si no es inyectiva, la inversa no existe, no es función. Entonces hay que restringirla para que sea inyectiva y epiyectiva. Entonces acá se ha restringido solamente para los x mayor o iguales que 0. Y ahí es inyectiva. Y si yo defino el conjunto de llegada como los mayores o iguales que 0 también, sería biyectiva y podemos calcular su inversa. Entonces, esto es y. Al querer despejar la x, voy a tener el siguiente problema. X es más menos raíz de y. Pero acuérdense que el x era mayor o igual que 0. Por lo tanto, acá tienes que quedarte con el positivo, porque el x era positivo. No puedes tomar el negativo. Entonces está obligado a hacer la x como más raíz de y. Entonces la inversa, si cambio la x por y la y por x, me queda así. O sea, la inversa sería raíz de x. Entonces aquí lo puedes ver en el gráfico. La función x cuadrado para x mayor o igual que 0 tiene como inversa la función raíz de x con x mayor o igual que 0. Entonces, este más menos hay que analizarlo para ver si colocas el más o el menos, dependiendo de la restricción que tienes. Como acá el x estamos considerando que es mayor o igual que 0, acá hay que tomar el positivo. Por lo tanto te queda así y no menos raíz de x. Y eso se puede ver en la gráfica, porque ambas gráficas, la de x cuadrado con x mayor o igual que 0 y raíz de x con x mayor o igual que 0, son simétricas respecto a la recta y igual a x. Ahora vamos a analizar la inversa de esta función x cuadrado con x menor o igual que 0. Entonces estamos tomando la rama izquierda de la función x cuadrado. Entonces, igual que en el caso anterior, estamos tomando solo una parte de la función para que tenga inversa. Para los x menor o igual que 0 es inyectiva. Igual lo que hicimos en el video anterior. Entonces, hacemos lo mismo. Y igual x cuadrado, saco raíz. Pero en este caso, el x es menor que igual que 0. Por lo tanto, acá vamos a tomar el negativo para que sea x menor o igual que 0. Cambio el x por y la y por x, y esta sería la inversa. Por lo tanto, la inversa de esta función para x menor o igual que 0 es menos raíz de x. Si lo graficamos, acuérdate que menos raíz de x es la gráfica de raíz de x reflejada con respecto al eje x. Aquí te das cuenta que ambas gráficas, la amarilla y la roja, son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Si hubiésemos puesto acá el positivo, no nos habría quedado de esa forma, no habrían sido simétricas.